las diapositivas en PDF para que las tengan pues también y les sirva de material de estudio. Y por aquí estoy viendo que ya pusieron a grabar, ¿cierto? Me confirman porfa que... Sí, profe, ya está grabando. Hola, hola. Ay chicos, qué Hola, pena. profe. Hola, esto se me cerró la pestaña de Chrome y me sacó de todo que yo me había conectado con el link del correo del curso, pero entonces acá ya me conecté con el correo personal. Yo creo que me voy a quedar aquí porque ya me dio susto que Chrome me vuelva a sacar. Listo. Entonces, les estaba preguntando si me confirmaban porfa si estaba grabando. Sí, profe. Sí. Sí, señora. Perfecto, listo. Y como acá entré como un usuario como externo, entonces no me permite como hacer muchas cositas, pero ya si alguien puso a grabar, perfecto. Entonces, chicos, vamos a empezar con la clase para que nos rinda bastante y podamos terminar pues rapidito. Les voy a entonces a proyectar, a compartir la pantalla y también me confirman porfa que la estén viendo, que no haya ningún inconveniente, que todo esté súper bien para que demos inicio entonces a la clase. Ahí lo están viendo. Sí, señora. Perfecto. Voy a apagar la cámara para que tengamos mejor como fluidez en el video y se escuche mejor el audio. Listo, pero acá estoy. No los voy a estar viendo porque pues voy a estar viendo la presentación. Si tienen alguna pregunta, simplemente abran el micrófono, me interrumpen y resolvemos la preguntita que tengan. Listo. Bueno, bueno, muchachos. Entonces. Hoy, pues ya como mencionamos, vamos a ver la clase de líquidos corporales. Es muy importante entonces comenzar diciendo que los líquidos constituyen el 60% del peso corporal. Los vamos a encontrar divididos en dos grandes compartimientos. Uno va a ser el líquido intracelular, que ese lo conocemos muy bien, y el extracelular. De ese líquido extracelular, vamos a tener el líquido intersticial, que es el que va a estar entre célula y célula y va a constituir el plasma. Y otra porción de ese líquido extracelular va a ser el transcelular. Es aquel líquido entonces que va a estar separado por una capa de células epiteliales que van a estar muy estrechamente unidos y lo vamos a encontrar entonces en ciertas cavidades. En una persona de aproximadamente 70 kilogramos de peso, vamos a tener entre 42 litros de líquidos, de los cuales el líquido extracelular va a corresponder a más o menos 14 líquidos. Y de estos 14 líquidos, entre 1 y 2 litros va a corresponder entonces al líquido, ay, ahora sí, al líquido transcelular. En estos vamos a encontrar entonces el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, el líquido sinovial, el líquido intraocular y en el caso de las mujeres embarazadas, pues también tendríamos entonces el líquido amniótico. Como ustedes pueden ver, esta es la porción más pequeña de todos los líquidos en el cuerpo y son los que vamos a estudiar el día de hoy. El más común en el laboratorio, el que nos va a llegar de forma pues como más abundante al laboratorio, es el líquido cefalorraquídeo.
Ese es el que más vamos a estudiar. Este lo vamos a encontrar entonces en el cerebro y en la médula espinal. Es importante entonces ver como una pequeña partecita de anatomía para que entendamos dónde vamos a encontrar este líquido. Entonces, el cerebro y la médula van a estar recubiertos por las meninges. Las meninges son unas capas duras que van a proteger pues el contenido, ¿cierto?, del cráneo, entre ellos el cerebro y la médula espinal, que contiene como todo el cableado eléctrico del cuerpo para llevar y traer la información del medio. Entonces, estas meninges están divididas pues en tres capas, que son la dura madre, que va a ser la capa más externa, la que recubre el cráneo y las vértebras; la aracnoides, que es la capa media, que va a ser un poco más filamentosa; y la pía madre, que es la capa más interna, la que recubre directamente el encéfalo o el cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo lo vamos a encontrar produciéndose en los plexos coroideos, en los cuales son una red de capilares que van a estar muy estrechamente unidos y que su función pues es filtrar el líquido cefalorraquídeo a partir del plasma, generando también la barrera hematoencefálica, que esa también la conocemos muy bien. Es esa red de capilares que va a permitir el paso selectivo de moléculas al sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo va a circular directamente por el espacio subaracnoideo, que es este que vamos a encontrar entre la aracnoides y la pía madre. Este se produce a una razón de más o menos 20 mililitros por hora. En un adulto promedio podemos encontrar un volumen entre 90 y 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. En los bebés y en los niños, este volumen pues va a ser menor. Podemos encontrarlo más o menos se me pasó, entre 10 y 60 mililitros. El líquido cefalorraquídeo va a tener la función de proteger, amortiguar y lubricar el sistema nervioso central, o sea, la parte del cerebro y de la médula espinal. Sirve también como un vehículo de excreción de productos del cerebro, también como medio de transporte de hormonas y neurotransmisores. Y pues mantener un volumen adecuado permite mantener el equilibrio y la presión intracraneal. Entonces, un aumento o una disminución del líquido cefalorraquídeo se considera patológico, porque pues va a cambiar, va a alterar este equilibrio, que es muy importante y puede generar entonces un aumento de la presión o una disminución de la presión. Eso es importante tenerlo en cuenta pues a la hora de eh, tomar la muestra. Entonces hay que entender pues que el cerebro y la médula van a estar protegidos por este tejido óseo que ya mencionamos, que son el cráneo en el caso del cerebro y las vértebras en caso de la médula espinal. Y de estas últimas, pues la columna cervical o las vértebras son las que nos van a servir para obtener la muestra. Entonces, de las vértebras vamos a tener como divididas en cuatro grandes grupos, que son las cervicales, que son las que están más arriba; las dorsales, las lumbares y finalmente las sacras. El líquido cefalorraquídeo lo vamos entonces a recolectar a nivel de las vértebras lumbares, más o menos entre la tercera y la cuarta, o la cuarta y la quinta, por un método llamado punción lumbar. Para su tranquilidad y la nuestra también, este es un procedimiento que se realiza exclusivamente por un médico, mediante adecuadas condiciones de asepsia, debido a la alta probabilidad de traslocar microorganismos que puedan estar en la piel y lleguen al sistema nervioso central y producirle pues un perjuicio al paciente. Al realizar la punción es muy importante tomar la presión intracraneal, que va a dar cuenta de la cantidad de líquido que se puede extraer, y que idealmente podría ser entre 10 y 20 mililitros, de los cuales los vamos a encontrar entonces depositados en tres tubos. Aquí hay una imagen de pues cómo se realiza el procedimiento. Generalmente el paciente está sentadito, se hace entonces la punción, se le toma la presión y de ahí empieza entonces a gotear el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener entonces esos tres tubos. El primero va a estar destinado a pruebas bioquímicas y a pruebas inmunológicas. El segundo va a ser para estudios microbiológicos y el tercero para estudios citológicos. El último tubo
es pues entonces el que nos va a dar la cuenta real de la celularidad del líquido cefalorraquídeo, ya que estará menos contaminado por elementos de la pulsión, por lo que es muy importante que registremos o que el médico registre, o si el microbiólogo está acompañando el procedimiento, registre entonces el orden de los tubos eh, para pues saber entonces cuáles son los que van a ser destinados para cada una de las pruebas. Entonces miren que acá está en la imagen, pues se marcan los tubitos y ahí se empieza entonces a hacer la recolección. Para cualquier líquido corporal que nosotros recolectemos o que nos llegue al laboratorio, sea líquido cefalorraquídeo u otro, debemos tener muy presente pues que siempre vamos a tener tres componentes de la muestra. Una muestra total, de donde vamos a realizar ciertas pruebas, y de esa muestra total, una vez la llevemos a centrifugación, vamos a tener otros dos componentes de la muestra, un sedimento y un sobrenadante. Esto también es importante entonces tenerlo en cuenta para saber en cuál de estos componentes de la muestra, cuando nos llegue el tubo a química clínica, microbiología o a pruebas especiales, es el que vamos a utilizar. Entonces, de la muestra total, siempre vamos a hacer un análisis macroscópico de color y aspecto. De ese tubo para bioquímica vamos a hacer el recuento de células, vamos a hacer medición de proteína y medición de glucosa. Para microbiología, dependiendo de la sospecha clínica, es posible que pidan pruebas especiales y coloraciones. Esto es especialmente cuando se está sospechando de infecciones por microorganismos, especialmente por bacterias. Si llega un tubo para anatomía patológica porque se está sospechando de carcinomatosis meninge, ahí se van a hacer pues entonces búsqueda de células pues ya más especializadas, y también se van a hacer coloraciones o en algunos casos también pruebas inmunológicas para saber de dónde provienen estas células. Y el tubo para hematología es el que nos va a permitir hacer el recuento diferencial de esas células. Vamos a saber cuántos son polimorfonucleares, cuáles son mononucleares, si hay presencia de glóbulos rojos y otras células también pues especializadas del torrente sanguíneo. Algunas de esas coloraciones que se realizan en microbiología son el Gram, el Sid-Nielsen, el RAI, el KOH, la tinta china, entre otros, dependiendo entonces de la sospecha clínica. Y se pueden hacer otras pruebas u otros análisis como BDLR para sífilis, búsqueda de antígenos bacterianos, PCR para la detección de algunos, por ejemplo, hongos, que también pueden estar afectando el sistema nervioso central, entre otros. O si ya la sospecha pues no es microbiológica, sino inmunológica, por ejemplo, pues también otras de estas pruebas especializadas van a ser muy útiles. Muy bien. Entonces, para entender un poquito como qué nos vamos a encontrar en ese líquido cefalorraquídeo, es importante entonces saber que este va a estar constituido principalmente por agua con algunos elementos disueltos en ella, como la glucosa, que va a ser principalmente para que sea consumida por las células cerebrales. Vamos a tener aminoácidos, que estos se van a transportar de forma selectiva a través de la barrera hematoencefálica. Vamos a encontrar algunos ácidos nucleicos, como adeninas u otros nucleótidos. Vamos a encontrar colina, algunas hormonas, algunas vitaminas, predominantemente las del grupo B, y algunos electrolitos. Digamos que el líquido cefalorraquídeo, pues es un líquido relativamente sencillo, no lo vamos a encontrar compuesto por un montón de cosas, y algo muy importante es que este líquido es estéril. Este líquido de forma normal, bueno, y casi que ningún otro, debería contener microorganismos, pero este pues especialmente porque pues el cerebro es un santuario inmunológico donde pues no hay como una, o no debería haber como una respuesta inmune muy exacerbada, por lo tanto la presencia de microorganismos casi que es intolerable. Por lo tanto, la presencia de estos nos van a indicar infección, e infección en el cerebro es igual a patología. ¿Listo? El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo va a ser claro e incoloro, y no debería tener color ni ninguna como aspecto diferente al transparente. Se describe como agua de cristal de roca. No debería contener ninguna precipitación, no debería tener ningún tipo de coagulación, de coloración, de nada.
Cuando este cambia ese aspecto normal de agua de roca, de cristal de roca, cuando lo vemos entonces, por ejemplo, turbio, que se ve como opalescente, lo vamos a asociar a un aumento de la celularidad. Esto puede variar desde levemente turbio, incluso hasta purulento. Y un aumento de la celularidad, pues generalmente va a estar asociado a infección o inflamación, cuando encontramos también microorganismos contenidos en este. O en caso, por ejemplo, de una carcinomatosis meningea, vamos a encontrar entonces muchas células provenientes de esos tumores que también pueden cambiar entonces la coloración. Otras condiciones que me cambian también ese aspecto del líquido cefalorraquídeo son el aumento de proteínas, la presencia de microorganismos, la presencia de glóbulos rojos también, que entonces nos podría dar esa coloración rojiza, y esto lo podemos observar en patologías como la meningitis, la poliomielitis, la encefalitis, entre otros, pues donde van a haber cambios entonces en esa morfología del cerebro y en la constitución también de ese líquido. Por acá tengo mi gato, muchachos, que está intentando montarse. Ya, ya lo bajé. Muy bien. Entonces, es muy importante evaluar el color del líquido cefalorraquídeo en la muestra total y también una vez hemos centrifugado esa muestra, ya que dependiendo entonces de la condición, es posible que pueda variar ese color dependiendo de las condiciones del paciente o incluso de las condiciones de la toma de la muestra. Una toma de muestra que sea traumática, una punción lumbar traumática, nos puede generar migración de glóbulos rojos del torrente sanguíneo a el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si nosotros tenemos glóbulos rojos, es importante evaluar la procedencia de estos, que no sean de una punción traumática, sino que provengan directamente del líquido cefalorraquídeo. Ahorita vamos a ver una imagen que nos va a ayudar a entender esto un poco mejor. Entonces recuerden que el color normal es transparente. Por lo tanto, cualquier cambio de color en la muestra lo vamos a denominar santocromía. Y ese color santocrómico, o sea, cualquier cambio de color, generalmente asociado a un color rosadito, naranjadito, amarillito, rojizo, lo vamos a ver entonces como un sobrenadante de ese color, que se puede generar por productos de, bueno, por la presencia en general de eritrocitos o productos de la degradación de los eritrocitos, pero también pues hay otras condiciones que pueden cambiar el color del líquido, como por ejemplo la elevación de la bilirrubina sérica. Acuérdense que en un recién nacido, donde ese hígado está muy inmaduro, si se aumentan más allá de 12 miligramos decilitro esa bilirrubina, esta puede ir a depositarse a otros órganos como el cerebro y producir el kernicterus, que esto es pues una enfermedad grave porque genera retraso en el desarrollo y un montón de afectación de las condiciones del paciente. Y esa, entonces, digamos, concentración elevada de bilirrubina también puede llevar a que esa bilirrubina vaya al líquido cefalorraquídeo y genere pues esta coloración amarilla. Mm, También el aumento en la concentración de proteínas nos puede generar un color como amarilloso. Las proteínas cuando están en grandes cantidades dan como ese aspecto, como por ejemplo la clara de huevo. Ustedes han visto que ya no es totalmente transparente, sino que es como amarillosita. Esto es debido pues a la presencia de las proteínas. Y otra coloración que puede tomar el líquido cefalorraquídeo es la hemática o hemorrágica cuando la vemos totalmente roja. Recuerden entonces que esa coloración hemorrágica o hemática puede ser de glóbulos rojos provenientes del líquido o provenientes de una punción traumática. Acá ponemos en la presentación algunos tipos de hemorragias que pueden presentarse y que vamos a observar en el líquido cefalorraquídeo, y eso es dependiendo pues de dónde se dé esa hemorragia, si es en una de las capas de las meninges, si es principalmente la subaracnoidea, eh, que puede ser pues una de las más detectables en la muestra de líquido cefalorraquídeo, si es una hemorragia producto de un derrame intraventricular, otra es una intervención neuroquirúrgica que pues donde pasa sangre producto de ese trauma que se genera en la intervención quirúrgica a el espacio subaracnoideo o alguna cavidad ventricular. Listo. Entonces, el origen de ese aspecto hemorrágico puede ser confirmado mediante la prueba de los tres tubos. Entonces, uno se observa
si el color rojo está presente solo en el primer tubo y se aclara paulatinamente hasta el tercer tubo. Esto nos podría entonces indicar que se trata de una punción traumática, un problema técnico, donde pues en la punción se rompió un vaso sanguíneo y este se mezcló entonces esa sangre con el líquido cefalorraquídeo, pero entonces ya el último tubo no va a estar contaminado, por lo tanto, pues es el que utilizamos para el recuento celular, porque puede estar menos contaminado. Por el contrario, si el líquido es homogéneamente rojizo en los tres tubos, se sospecha entonces que ese aspecto hemorrágico pues es producto de una hemorragia previa que ocurrió en sistema nervioso central. Si no es posible hacer como esta prueba de los tres tubos porque no se marcaron los tubos, no se registró el orden, no pudimos tener acceso a los tres tubos, sino al único tubito que nos llegó para bioquímica o para microbiología, entonces se puede confirmar el origen mediante centrifugación de la muestra a bajas revoluciones para observar el sobrenadante. Si este es incoloro, si queda un botón, un sedimento rojizo y el sobrenadante transparente o clarito, indica entonces que probablemente esa hemorragia proviene de un accidente en la punción, o sea, de una punción traumática. Mientras que si el sobrenadante es de color amarillo o rojizo, se presume pues que hubo una hemorragia previa, porque normalmente, pues a menos de que la hemorragia esté ocurriendo concomitantemente con la toma de la muestra, esos glóbulos rojos pues se van a empezar a degradar, a lisar, a romper, a liberar ese contenido del glóbulo rojo y esto nos genera pues coloración del sobrenadante. Entonces esperaríamos verlo pues de un color diferente. Estas son como las formas de confirmar entonces el origen de esa hemorragia. Muy bien. Entonces, posterior a esa descripción macroscópica que hacemos del líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer el recuento celular. Este también lo realizamos de la muestra total, porque si lo realizamos del sedimento, pues vamos a sobreestimar la presencia de las células. Por lo que entonces es muy importante homogenizar muy bien esa muestra total, mezclarla muy bien para tener una representación adecuada de las células que vamos a encontrar presentes en la muestra. Este recuento lo vamos a hacer en cámara de know-how, que es la que nos permite estandarizar un volumen y tener un área ya establecida entonces para hacer este recuento. En la literatura se ha descrito una fórmula que pues, va a ser muy útil para el reporte de la celularidad. Entonces nos vamos a encontrar para los eritrocitos que vamos a entonces a reportar el número de eritrocitos contados dividido el número de cuadrantes por el volumen de la muestra. Y para los leucocitos, pues es como la misma fórmula en general, número de leucocitos contados por el número de cuadrantes por volumen. Pero entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en ambas células no vamos a contar la misma área, o sea, no vamos a contar los mismos cuadrantes. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, nosotros los leucocitos los vamos a contar en los cuadrantes de los extremos, en los cuatro cuadrantes, mientras que los eritrocitos los vamos a contar en el cuadrante del centro y no vamos a contar todos los cuadrantes, sino que vamos a contar una representación o una porción de esto. Entonces vamos a desmenuzar un poquito más la fórmula para saber cómo es que vamos a reportar ese denominador, que es el número de cuadrantes por el volumen. Entonces, la cámara tiene 9 grandes cuadrantes, ¿listo? Que son los que estamos viendo acá, 3 por 3. Los glóbulos blancos o los leucocitos los vamos a contar en los cuadrantes de los extremos, como ya les mencioné. Entonces, ¿cómo hallamos pues esos valores de la fórmula? O sea, el número de cuadrantes, pues que aquí ya sabemos que serían 4 cuadrantes por el volumen. El volumen de la muestra que estamos analizando en esos 4 cuadrantes lo obtenemos de la multiplicación de las medidas del cuadrante. Recuerden que el volumen es largo, ancho por altura, ¿sí? Entonces, la cámara, como es cuadradita, va a medir 1 milímetro de ancho, 1 milímetro, 1 milímetro de ancho, 1 milímetro de largo y la profundidad de la cámara es de 0,1 milímetros. Entonces el volumen lo obtenemos pues multiplicando esos tres parámetros que serían 1 por 1 por 0,1, que eso me da 0,1.
Entonces, punto 1 sería el volumen de del área de las cámaras que estamos eh, contando, pero eso sería de un solo cuadrante. Si vamos a contar los 4 cuadrantes, entonces multiplicamos ese punto 1 por 4 cuadrantes y eso nos da punto 4. O sea, de esta fórmula de los leucocitos, el denominador sería punto 4, que es el número de cuadrantes que son 4, por el volumen que sería punto 1. Eso me da punto 4. Entonces realmente la fórmula se simplifica reportando el número de leucocitos que contamos dividido punto 4. O sea, el número de leucocitos observados en esos 4 cuadrantes dividido punto 4. Ustedes solamente se tienen que acordar de eso para leucocitos, número de leucocitos observados dividido punto 4. Si contamos menos cuadrantes, muchachos, pues eso va a cambiar, ¿cierto? Entonces ya no sería punto 4, sino punto 3, punto 2, punto 1, dependiendo del número de cuadrantes. Pero lo que se recomienda es que siempre contemos los 4 cuadrantes que nos van a dar de pronto una representación mayor de la cantidad de leucocitos contenidos. En el líquido cefalorraquídeo normalmente no va a haber una gran cantidad de células. En condiciones normales, en un adulto promedio, pues podemos encontrar entre 0 y 5 células por milímetro cúbico o por microlitro. En recién nacidos vamos a encontrar un poquito más, entre 0 y 30 células, y en niños los valores se van normalizando hasta llegar a los valores del adulto, y podemos encontrar entre 0 y 10 células por milímetro cúbico. En los recién nacidos, este mayor número de células encontradas está asociado a inmadurez de la barrera hematoencefálica. Esta deja pasar con menos selectividad algunas moléculas y algunas células, entre estas pues las células sanguíneas, pero a medida de que ese bebé va creciendo, esa barrera hematoencefálica va madurando y se va volviendo más estricta con el paso de células hasta llegar entonces a los valores de los adultos. En caso de que tengamos una alta celularidad por posiblemente una infección, una inflamación o alguna condición que me genere un aumento de la celularidad, podemos hacer una dilución con ácido acético glacial al 3% y multiplicar entonces esos leucocitos observados por el factor de dilución que nosotros hayamos realizado para entonces hacer el reporte de la celularidad. Con respecto a los glóbulos rojos o a los eritrocitos, recuerden que su recuento pues lo vamos a hacer en el cuadrante central. Este cuadrante central está más dividido que los otros cuadrantes, dividido en 25 cuadrantes más pequeñitos. Como los glóbulos rojos esperaríamos, pues en caso cierto de una sospecha de patología, encontrar mayor cantidad y estos son más pequeñitos, los vamos entonces a contar solo en 5 cuadrantes de ese cuadrante del centro, en 5 mini cuadrantes de ese cuadrante del centro, que podrían ser las esquinas y el cuadrante del centro, pero pues eso queda como a elección del observador, de la persona que esté haciendo el recuento, pero normalmente se estandariza pues en estos 5 mini cuadrantes. Si recuerdan la fórmula, nosotros... Hola, ¿alguien habló? Preciosidad, Hola, ¿sí me escuchan? hola. Espérate, yo le pongo volumen a esto que... Ahora sí, sí, ya Profe, sí te ¿sí me escucho. escuchan ya? Sí, Profe, es decir que para los eritrocitos solamente contaríamos esos 5 que están ahí resaltados, o sea, no se cuenta todo el cuadrante del centro, sino solo eso. es correcto. No vamos a contar todo el cuadrante del centro, sino solo las esquinitas y el cuadrante del centro. Si yo no quiero contar el cuadrante del centro, pues cojo otro cuadrante, pero lo ideal o lo que nos enseña pues la literatura es que cojamos como una representación de esos 25 cuadrantes, con 5 podemos hacer el recuento, no el cuadrante completo, sino 5 mini cuadrantes más pequeñitos. Eso cuando tenemos en el microscopio en 40X se ve pues mucho mejor esas divisiones, entonces ahí podemos pues saber bien cuáles son los mini cuadrantes que estamos contando. Mientras que en el caso de los leucocitos, voy a poner por aquí el puntero para que me vean bien que yo hago sino mover el mouse, toda linda, y no se ve, ahora sí. Entonces, mientras que para los leucocitos vamos a contar todo el cuadrante completo y los 4 cuadrantes.
O sea, los dos superiores, los dos inferiores. Para los leucocitos solo, para los eritrocitos solo esta partecita, la que está señaladita en color. ¿Listo? ¿Alguien tiene de pronto alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces les voy a explicar porque acá la fórmula cambia. Entonces, si nosotros recordamos, la fórmula para los leucocitos era el número de leucocitos contados dividido el número de cuadrantes que contamos y el volumen. ¿Listo? Todo bien. El volumen no cambia, el volumen va a seguir siendo 1 por punto 1. Recuerden, 1 de largo, 1 de ancho, 1 milímetro de ancho, y la profundidad de la cámara, o sea, entre la cámara y la minilla que le ponemos encima, hay un volumen de 0,1 mililitros. Entonces, el volumen lo hallamos multiplicando 1 por punto 1, que va a seguir siendo 0,1. Pero nosotros no vamos a contar toda esa cuadrante, o sea que toda esa área no se va a cumplir, o sea, toda esa área de 1 por 1, ¿cierto? Vamos a contar entonces unos pedacitos de ese cuadrante. Entonces, si un cuadrante completo es 1 y este lo dividimos en 25, obtenemos que cada uno de estos mini cuadrantes equivale a 0,04. ¿Sí? Nosotros vamos a contar 5 cuadrantes pequeños, por lo que multiplicamos ese 0,04 por 5 y esto nos da 1,2. O sea, el área de lo que vamos a contar es 0,2. Y si eso lo multiplicamos por el volumen, que es 0,1, pues vamos a tener que eh, la fórmula entonces sería 0,2 por 0,1 y eso nos da 0,02. Y esta es la constante por la que vamos a dividir el número total de eritrocitos contados en los cuadrantes del centro. Ustedes no se tienen que saber que si multiplicamos el 1 por el 0,1, no, ustedes simplemente tienen que saber que este es el valor constante, el 0,02, que para leucocitos esa constante es 0,4 y para glóbulos rojos esa constante es 0,02, pero usted ya sabe de dónde proviene este 0,02, proviene del área que usted está contando, que no está contando el cuadrante completo, por el volumen de pues esa área que usted está contando. Hmm, Muy importante. Entonces, el recuento de eritrocitos nos va a ayudar a diferenciar si pues esos eritrocitos observados provienen de una punción traumática o si es una hemorragia intracraneal. Generalmente en una punción traumática vamos a ver esos eritrocitos súper redonditos, llenos de hemoglobina, como muy nuevos, muy bonitos, muy perfecticos. Mientras que cuando vienen de una hemorragia previa, ya no van a estar tan bonitos, eh, no vamos a ver o esperaríamos no ver de pronto tantísimos, a menos pues de que sea una hemorragia pues terrible y los vamos a ver en diferentes formas, diferentes estructuras, coloración en ese sobrenadante y eso también nos va a orientar a que la hemorragia es previa a la punción. Si hay muchísimos eritrocitos incontables, se recomienda entonces diluir con solución salina y multiplicar entonces este resultado por ese factor de dilución al que hayamos sometido la muestra para tener la celularidad adecuada. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas que nosotros vimos, o sea, el número de leucocitos contados dividido 0,4 y número de eritrocitos contados dividido 0,02, aplica muy bien cuando tenemos líquidos con alta celularidad. En un líquido normal o de pronto cuando hay una sospecha de otra patología que no va a estar asociada a ese aumento de celularidad, vamos a encontrar muy pocas células. Por lo tanto, yo puedo entonces contar en toda la cámara y voy a aplicar una fórmula más sencilla, que es obtener un promedio de las células contadas por cuadrante y multiplico por 10. Entonces, si yo conté toda la cámara, que son 9 cuadrantes, y digamos que conté un total de 27 células en todos esos cuadrantes, en promedio pues voy a tener 3 células por cuadrante, ¿cierto? Que 27 dividido 9 me da 3. Y si eso lo multiplico por 10, voy a tener 30 células por milímetro cuadrado en la muestra, en el conteo en toda la cámara. Ambas fórmulas me van a dar el mismo resultado. Si hago esta fórmula más sencilla,
o aplico la fórmula la fórmula pues anterior que vimos para los leucocitos, el resultado es exactamente el mismo, solo que esta, digamos que es mucho mejor cuando tenemos una baja celularidad, porque podemos hacer el recuento de toda la cámara. Mientras que si tenemos muchas células, para yo no demorarme haciendo ese conteo de muchas células, tomo partes representativas que serían los cuatro cuadrantes y aplico la fórmula. Listo. Entonces, digamos que si hay muy pocas células, en un líquido cefalorraquídeo normal, hago el recuento de todos los cuadrantes, o si tengo muchas células, aplico la fórmula. Y el resultado es exactamente el mismo. Si yo, por ejemplo, cuento 350 células en los cuatro cuadrantes, obtengo 875 células por milímetro cúbico, utilizando cualquiera de los dos métodos o de las dos fórmulas. ¿Listo? Entonces, ese es 350. Si lo divido por 0,4, me va a dar 875 células, o si esas 350 células las divido por 4 y las multiplico por 10, me va a dar exactamente el mismo número. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Dependiendo de la celularidad que tenga ese líquido cefalorraquídeo. Si es mucho, cuento los cuadrantes. Si es poquita, cuento toda la cámara. ¿Esto queda claro, muchachos? Cuando, Profe, sí, dime. y en este caso la baja celularidad no pues discrimina si es para leucocitos o eritrocitos o pues se puede utilizar para las dos. Sí, esta fórmula se puede utilizar para cualquiera, para leucocitos o para eritrocitos. Entonces, normalmente, pues si uno está en una infección o una inflamación, es posible que se encuentre una alta celularidad de ambas. Entonces, en ese caso, pues es útil utilizar tanto la fórmula para leucocitos como la de los eritrocitos para no tener que contar tantas células. Y lo mismo aplica si no estamos sospechando de una condición que me eleve el número de células, va a aplicar exactamente lo mismo la fórmula para eritrocitos o para leucocitos, e incluso yo hago la cuenta concomitantemente. O sea, yo voy contando los eritrocitos que veo por campo, los leucocitos que veo con campo, y al final aplico la fórmula para cada uno de ellos por separado. O sea, no las sumo las dos, sino que aplico la fórmula, esta fórmula sencilla para eritrocitos, y aplico esa fórmula para los leucocitos y doy el reporte de ambas células. ¿Esta resuelve tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta al respecto o queda claro de dónde provienen las células, las fórmulas y cuándo utilizar cada una de ellas? Entonces voy a continuar. Una vez entonces ya hayamos hecho el recuento, recuerden que ese recuento lo hacemos de la fórmula, perdón, el recuento lo hacemos de la muestra completa. Ya entonces vamos a proceder a hacer la centrifugación y obtener el sedimento y el sobrenadante. De ese sobrenadante nosotros podemos hacer el GRAM y el recuento diferencial para microbiología o para realizar el recuento diferencial de los leucocitos. En el recuento diferencial vamos entonces a observar que en un líquido normal con poca celularidad, en general vamos a observar células de predominio mononucleadas, como los linfocitos o los monocitos. El aumento de cualquiera de estas células blancas lo vamos a denominar pleocitosis, y esta puede ser a expensa de los neutrófilos, de los linfocitos y los monocitos. Entonces, para orientar al médico sobre cuál o cuáles células están aumentadas, se debe tratar de diferenciar si estas son mononucleadas o polimorfonucleadas, y para esto pues nos ayuda, ¿cierto?, la coloración, las coloraciones de Wright para hacer el recuento entonces ya diferencial. También se pueden observar otro tipo de células como los macrófagos, células del tejido cerebral, entre otras, dependiendo pues de la sospecha. Pero esas son más difíciles de diferenciar en el laboratorio, digamos que van a requerir más experticia, pero todo esto también asociado a la sospecha clínica del paciente. Unas de las células que nos pueden también ayudar a diferenciar si la hemorragia, si estamos viendo una hemorragia en el líquido cefalorraquídeo, son macrófagos con eritrocitos contenidos dentro de ellos, porque pues una de esas funciones de los macrófagos va a ser como ir recogiendo esos eritrocitos que no deberían estar en altas cantidades en el líquido cefalorraquídeo
e irlos pues entonces fagocitando, ¿cierto? Para metabolizarlos y eliminarlos, porque acuérdense que la hemoglobina en altas concentraciones es tóxica, la bilirrubina en altas concentraciones es tóxica, entonces al cuerpo, al cerebro no le conviene tener como esas células por ahí degradándose por sí solas. Entonces los macrófagos van y las fagocitan. Entonces si yo veo en el recuento diferencial macrófagos con eritrocitos contenidos adentro, me ayuda como a confirmar que esa hemorragia proviene del sistema nervioso central y que pues ya había como una respuesta corporal a esa hemorragia. Entonces es un tip pues muy importante. Ahora, si se van a requerir estudios más especializados, por ejemplo, para saber si hay células malignas o si hay blastos, se debe enviar la muestra a patología, donde por medio de otras coloraciones y otros estudios inmunológicos se puede llegar a identificar ciertos tipos celulares que de pronto no son tan obvios o no son tan fáciles de identificar solo en el microscopio. Entonces, muy similar pues a lo que ocurre en sangre, vamos a ver monocitos o linfocitos en meningitis virales, en meningitis tuberculosas o micóticas y también en esclerosis múltiple. Vamos a ver neutrófilos en meningitis bacterianas, en hemorragias cerebrales. Vamos a ver eosinófilos en infecciones parasitarias, principalmente por Taenia solium, fasciola hepática, Toxoplasma gondii, que pueden llegar al sistema nervioso central. Perdón que me eché el agua encima. O en algunas infecciones micóticas, principalmente por coccidioides, pues hongos de la familia coccidioides, entre ellos coccidioides y mites. Vamos a ver macrófagos en hemorragias previas, por lo que ya mencionamos de la eliminación de esos detritos celulares. Podemos ver algunas células en formas blásticas en leucemias agudas, especialmente en las fases más avanzadas, y algunas células en formas malignas cuando tenemos pues carcinomas, ¿sí? O algún tipo pues de patología tumoral. Vamos a ver entonces esas formas malignas. Listo, entonces ya hicimos el análisis de la muestra completa, que hicimos descripción de color y aspecto, e hicimos el recuento celular. Del sedimento hicimos coloraciones, recuento diferencial y coloraciones especiales dependiendo de la sospecha clínica. ¿Qué parte nos queda de la muestra? Nos queda el sobrenadante. De ese sobrenadante vamos a hacer los análisis bioquímicos. Entre ellos, entonces, la glucosa. La glucosa ingresa al sistema nervioso a través de transporte selectivo por la barrera hematoencefálica. Su concentración en líquido cefalorraquídeo está correlacionada con su concentración en suero y esta corresponde a aproximadamente entre el 60 y el 70% de la glicemia. Esta proviene entonces de ese transporte selectivo por parte de las células endoteliales a través de los plexos coroideos o también puede pasar al sistema nervioso central mediante gradiente de concentración por difusión simple. El análisis de la glucosa en líquido cefalorraquídeo se realiza por la misma técnica que se utiliza para hacer el análisis en sangre, es decir, el método de la glucosa oxidasa peroxidasa. Pero aquí hay una diferencia importante y es la matriz. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo está compuesto principalmente por agua, entonces la matriz de esa muestra es acuosa, mientras que la del suero pues es sérica, ¿cierto? Entonces eso es importante para saber qué materiales de referencia yo voy a utilizar que tienen que ser de una matriz parecida. Entonces vamos a utilizar materiales de referencia en una matriz acuosa, o sea, un calibrador acuoso y un control acuoso para hacer su medición. Es muy importante que el laboratorio tenga validado, verificado el método de medición de glucosa en líquido cefalorraquídeo, que esto no, digamos que el fabricante, el método no viene en todos los casos validado para líquido cefalorraquídeo. Entonces es importante que el laboratorio, ya sea que realice esa validación o una verificación del método para esa muestra. El IBR oscila entre 50 y 80 miligramos decilitro, pero esa concentración, esa glucorraquia, que es como se denomina la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo, puede variar dependiendo de la edad del paciente.
como vimos, los neonatos y los niños, esa barrera hematoencefálica todavía está un poquito inmadura, entonces deja pasar más moléculas, más células fácilmente, entonces vamos a tener concentraciones más elevadas. En los adultos esas concentraciones se van volviendo un poquito más estrechas, un poquito más, pues, sí, más cerraditas, hay más selectividad en el paso de esas moléculas, entonces vamos a tener pues valores un poco más bajos comparado con los neonatos. También es importante tener en cuenta que la glucosa es la principal fuente de energía de las células del sistema nervioso central. Por lo tanto, cambios en esa concentración de la glucosa pueden estar asociados a patología. Puede haber una disminución de esa glucosa en infecciones que se den en el sistema nervioso central por consumo. Entonces, si hay una infección bacteriana, esas bacterias se van a consumir esa glucosa para realizar sus actividades metabólicas, por lo tanto, la concentración puede disminuir. En hipoglicemia también va a haber una disminución de la concentración de la glucosa en líquido cefalorraquídeo, pues en el sistema nervioso central, porque ya per se hay una baja concentración de la glucosa en sangre. Y esto es muy peligroso porque, pues si la glucosa es la principal fuente de energía de las células, si se quedan sin esa fuente de energía, pues las células pues, van a entrar en un estado de shock y esto puede llevar incluso a la muerte del paciente. Si hay alguna afectación en el transporte de la glucosa, también vamos a encontrar disminuida su concentración. Si hay un aumento de la actividad glucolítica cerebral, vamos a tener también, perdón, un aumento, no, una disminución de esa concentración. Lo mismo también si aumenta la actividad glucolítica, por ejemplo, en la presencia de un tumor, algún tipo de carcinomatosis, esas células son más activas metabólicamente, por lo tanto van a consumirse mucho más rápido y mucho más cantidad de glucosa. Y lo mismo pues también si hay metástasis de otro tipo de carcinoma a cerebro, pues también se va a producir este mismo fenómeno de aumento metabólico. Un aumento entonces de la concentración de glucosa se va a dar en diabetes porque ya está aumentada la glucosa en suero, en encefalitis, en virosis o cuando hay aumento de la uremia, también se ha visto pues aumentada la glucosa en sistema nervioso central. Otra molécula que vamos a medir en líquido cefalorraquídeo son las proteínas. Principalmente vamos a encontrar prealbúmina, albúmina, fibrinógeno, transferrina, ceruloplasmina y algunas inmunoglobulinas y alfa-2 macroglobulinas. Estas van a provenir de las proteínas plasmáticas y llegan al sistema nervioso central mediante el transporte por las células endoteliales capilares de los plexos coroideos y de las meninges, pero también pueden provenir de la síntesis intratecal, o sea, de la síntesis en pues el cerebro. Sus valores, lo mismo que vimos, van a ser un poco más altos en recién nacidos o en neonatos y en adultos van a ser un poco más bajos, esto por la madurez de la barrera hematoencefálica y pueden aumentarse un poquito más, puede haber un pico más de aumento después de los 60 años, pero en general pues vamos a tener valores no muy elevados de estas proteínas y estas van todo el tiempo pues entrando, saliendo, dependiendo de la función pues que vayan a cumplir en el sistema nervioso central. La medición de estas proteínas se realiza principalmente para evaluar el estado de la barrera hematoencefálica. Una barrera hematoencefálica que se ha dañado, que ha perdido selectividad, va a dejar pasar más proteínas, mientras que una más estricta, más estrecha, pues no debería dejar pasar tantas proteínas y especialmente por el tamaño de estas, ¿cierto? Estas no son pequeñas, son grandecitas. Entonces tienen que pasar pues de forma cuidadosa y no en altas concentraciones. Pero también nos va a ayudar a establecer diagnóstico de procesos inflamatorios o degenerativos que se estén dando en sistema nervioso central. Y todo esto pues también dependiendo de la sospecha clínica. Valores elevados los vamos a encontrar en trastornos endocrinos, en cáncer, en poliomielitis, en neurosífilis, en encefalitis, en el síndrome de Guillain-Barré o en algunas condiciones de toxicidad, mientras que valores disminuidos los vamos a encontrar cuando hay lesiones a nivel del sistema nervioso central, porque hay una pérdida de fluido de ese líquido cefalorraquídeo, por lo tanto van a estar también disminuidas las proteínas por una pérdida súbita del volumen del líquido cefalorraquídeo, por un incremento de la absorción de las proteínas, especialmente en el hipertiroidismo, por un cambio
en la presión intracraneana, en encefalitis benignas o en inflamaciones de órganos vecinos, como en sinusitis intensa. Recuerden que esos senos paranasales están aquí abajito, cerca a la nariz y están conectados directamente con pues el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay inflamación en vecindades del sistema nervioso central, esas proteínas van a pasar a esas áreas que están inflamadas porque hay un aumento de la permeabilidad vascular y pues se van a disminuir entonces en sistema nervioso. Otra molécula entonces que vamos a medir es el lactato. Este es un muy buen predictor del metabolismo anaerobio, ya que no va a depender de los niveles plasmáticos del lactato en un paciente. Los valores oscilan entre 10 y 22 miligramos decilitro en líquido cefalorraquídeo. Su medición va a ser muy útil en el diagnóstico diferencial entre meningitis viral y meningitis por otros agentes infecciosos como hongos y bacterias. En las meningitis virales, el lactato va a tener valores inferiores a 30 miligramos decilitro, mientras que en las infecciones micóticas o bacterianas, este valor va a ser superior a 35 miligramos decilitro. Y eso también pues va a estar asociado al tipo de microorganismo que produzca la infección. El incremento del lactato va a reflejar entonces hipoxia en el tejido del sistema nervioso central. También van a estar elevado en infarto cerebral, en traumatismos, en isquemia, en hemorragias, como ya vimos en meningitis, cuando hay hipotensión, cuando hay edema cerebral o cuando hay disminución de la presión de oxígeno. Estos son pues los principales metabolitos que vamos a medir en líquido cefalorraquídeo. Se pueden medir muchos más, pero estos digamos que son como los más informativos para un paciente y repito, dependiendo también de la sospecha clínica. ¿Tienen alguna pregunta con el líquido cefalorraquídeo? Si no, vamos entonces a pasar. Profe, Sí, es que no me quedó claro. Tú decías que se medían en sobrenadante estos analitos, lo de las sí. proteínas y el lactato, y con el sedimento era la celularidad. No, la celularidad, el recuento celular, lo vamos a medir de la muestra total, porque si lo medimos del sedimento, vamos a sobreestimar la cantidad de células presentes en la muestra, porque ellas van a estar concentraditas. Entonces, la celularidad, o sea, el número de leucocitos y eritrocitos presentes en la muestra, lo vamos a hacer de la muestra total. Del sedimento, vamos a hacer entonces es el recuento diferencial. Vamos a tomar parte de ese sedimento y vamos a mirar de eso que está ahí, así está muy concentrado, qué porcentaje corresponde a mononucleares y qué porcentaje corresponde a polimorfonucleares. Así estén muy concentraditos, yo realmente miro es cuánto se está representado de uno y cuánto del otro. También de ese sedimento vamos a hacer las coloraciones especiales en búsqueda de microorganismos. Entonces, Sil-Nielsen, por ejemplo, RAI, KOH, vamos a hacer esta la de para, para tuberculosis, que es Sil-Nielsen para tuberculosis. Lo hacemos de ese sedimento, pero nosotros ya en ese sedimento sabemos el número de células en la muestra. Lo que vamos a ir a buscar es particularmente qué células están presentes y si hay microorganismos y qué tipo de microorganismos los vamos a encontrar ahí en ese sedimento. Por ejemplo, del sedimento también hacemos el cultivo microbiológico, pero ese pues se hace en el tubo de microbiología, pero se hace del sedimento para concentrar la mayor cantidad de microorganismos. Y ya pues lo que nos queda es el sobrenadante, que en ese vamos a hacer las mediciones bioquímicas. ¿Es Listo, profe. claro? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita que tengamos sobre el líquido cefalorraquídeo? Bueno, entonces vamos a pasar al líquido sinovial o el líquido articular. El hueso en las articulaciones lo vamos a encontrar recubierto por cartílago. Ese cartílago, a su vez, también lo vamos a encontrar en la cavidad articular. ¿Cuál va a ser la función del cartílago? Como amortiguar, o sea, evitar que haya fricción entre los huesos, porque estos se pueden desgastar, estos son muy duros. El cartílago es como más blandito, más acolchonadito, entonces hace que no haya tanta fricción.
También su presencia en las cavidades articulares nos permite que haya también líquido sinovial. Ese líquido sinovial pues también va a amortiguar o va a servir como soporte, como colchoncito para esa movilidad en los huesos. Este es un líquido viscoso, es el resultado de un ultrafiltrado del plasma o un dializado del plasma que se realiza a través de la barrera membranosa de doble revestimiento o la membrana sinovial. El componente más importante o más predominante en el líquido sinovial es el ácido hialurónico o el hialuronato, que este va a ser secretado por las células B de esa membrana sinovial y es el que nos va a permitir esa textura viscosa del líquido sinovial que a su vez, pues entonces le permite a este líquido tener la función de disminuir la fricción de los huesos, amortiguar durante el movimiento, lubricar las articulaciones y alimentar al cartílago y pues al huesito que va a estar ahí unido a esa área. La muestra pues la vamos a obtener por medio de la artrocentesis, que esto se realiza generalmente en pacientes que presentan inflamación en una articulación. ¿Cuáles son las más susceptibles? Las rodillas. Las rodillas se pueden inflamar, entonces se hace una artrocentesis para obtener entonces ese líquido como un procedimiento terapéutico, pero también como un procedimiento analítico para obtener una muestra y poder hacer un análisis. Normalmente el volumen promedio del líquido sinovial es 3,5 mililitros en condiciones normales, pero cuando hay un proceso inflamatorio, este volumen se va a aumentar y ese es incluso uno de los factores que generan dolor, que generan esa imposibilidad para mover esa articulación, ese aumento del líquido sinovial. Por lo tanto, entonces, si ese volumen se aumenta, es posible extraer una porción de ese mismo con fines terapéuticos, como ya mencionamos, para disminuir su volumen y que la articulación se pueda mover, pero también con fines diagnósticos, donde vamos a hacer pues distintas mediciones para buscar microorganismos, buscar cambios en las concentraciones de algunos componentes o la presencia de células, entre otros, que nos den indicio de qué le puede estar pasando a ese paciente. De esta muestra de líquido sinovial nos deben llegar mínimo 2 tubos, uno con anticoagulante, que puede ser heparina o EDTA, y un tubo seco sin anticoagulante. El líquido cefalorraquídeo nos llega al tubito entero, sin anticoagulante. Para este, idealmente, tener ambos, porque miren que este tiene como otras componentes que pueden generar coagulación de ese líquido. Entonces, el anticoagulante nos puede ayudar a tener pues ese líquido sin coágulos que me atrapen las células. Y es entonces en esos tubos donde hacemos el recuento celular y podemos hacer también la coloración y los cultivos. Y en el tubo seco podemos hacer microbiología y bioquímica. Esta es una muestra que se debe procesar lo más pronto posible. Nos llega al microorganismo, nos llega es que al microorganismo, perdón, nos llega al laboratorio para evitar cambios en los cristales que pueden ser una de las sospechas clínicas en un paciente y también pues para evitar de pronto coagulación o cambio en el color o en el aspecto de esa muestra. Y porque nosotros vamos a hacer la prueba de filancia, que esa la vamos a ver en el laboratorio y en la guía está muy bien descrita. Entonces esa filancia con el tiempo puede cambiar. La filancia nos va a hablar de la integridad de ese ácido hialurónico que está presente en la muestra. Cuando hay procesos infecciosos o inflamatorios, ese ácido hialurónico va a estar menos viscoso. Por lo tanto, vamos a tener una filancia disminuida, mientras que en un líquido normal, esa filancia o esa capacidad de formar como un hilo va a estar normal o va a estar aumentada. Entonces, eso también, el tiempo es un factor crítico para hacer esa mención. A esta muestra le vamos entonces a realizar un análisis microscópico donde vamos a analizar color, aspecto y la viscosidad, como ya mencioné, con la prueba de la filancia. Y vamos a hacer entonces un análisis microscópico donde vamos a hacer el recuento celular, el recuento diferencial, coloraciones especiales y la determinación de la presencia de cristales. Esto último muy importante, especialmente cuando hay sospecha de gota, que la gota es un aumento de ese ácido úrico que va a formar cristales de ácido úrico que se pueden depositar en las articulaciones, especialmente en las rodillas o en los codos, son las más susceptibles de esto. Y también entonces vamos a hacer el análisis bioquímico
y los análisis microbiológicos. Muy bien. Entonces, el aspecto del líquido sinovial es normalmente amarillo claro, como forma de clara de huevo, por la presencia de ese ácido hialurónico. No va a ser transparente como vemos el líquido cefalorraquídeo, sino que lo vamos a ver un poquito más amarillosito y viscoso. Cambios en ese color o en ese aspecto pueden estar asociados entonces a patología, cuando lo vemos ya muy amarillo, muy... em, muy que opaco, muy como, ay, se me va siempre la palabra. Cuando no está transparente, sino que está, ahí eso lo vimos en orina. No está transparente, Turbio, sino profe. está turbio. Muchísimas gracias, siempre se me olvida la palabra. Cuando no está transparente, sino que está turbio, entonces, ay, bueno, está turbio. Esto puede estar asociado a procesos inflamatorios, a procesos infecciosos. Cuando lo vemos muy blanco también y muy turbio, puede tener contenido de cristales. Si lo vemos color rojo, color marrón o pues con algún tipo de xantocromía, esto puede estar asociado a hemorragia. Y podemos ver entonces también cuerpos de arroz. Cuerpos de arroz son como unas precipitaciones blanquitas en forma de arroz muy asociadas a, eh, a procesos autoinmunes, especialmente artritis reumatoidea. O si el paciente tiene alguna prótesis, podemos ver entonces algunos de esos desechos plásticos o metálicos de esas prótesis también pues los podemos encontrar ahí. Bueno, permítame un segundito que me están escribiendo del trabajo. Un segundito, yo digo, pues, no sé. Bueno, denme un segundito. Por favor. Qué pena con ustedes, chicos, que justo me escribieron de acá del trabajo y me empezaron a llamar. Voy a silenciar esto por aquí para que no nos molesten más. Disculpen. Es que acá me toca estar también súper pendiente de todas esas cositas. Listo, continuamos. Entonces, recuerden que mencionamos que la viscosidad era un parámetro muy importante porque nos iba a hablar de esa integridad del líquido sinovial, ácido hialurónico presente, que es el que va a hacer como esa función de lúbrica. La viscosidad la evaluamos de la muestra total. Entonces vamos a tomar el tubito contenido en la muestra y con un palillito, con una pipeta, vamos a empezar a estirar ese líquido sinovial para mirar la formación de ese hilo. Y así evaluamos la filancia. Si ese hilo que se forma entre la muestra y el palillo o la pipeta está entre 3 y 6 milímetros de largo, vamos a decir que la filancia o la viscosidad está normal. Pero si se forma un hilo más pequeño o incluso ni siquiera se forma un hilo, vamos a decir que la filancia está ausente o disminuida. Y esto puede estar asociado a infecciones bacterianas, aumento de la concentración de leucocitos, presencia de cristales o reacción inflamatoria en general, donde pues esa misma inflamación cambia la estructura de ese ácido hialurónico y pues ya no va a estar entonces tan viscoso. Este análisis debe realizarse en lo posible antes de 2 horas de recolectada la muestra, porque con el tiempo se va perdiendo la viscosidad de la muestra de forma natural. Entonces, si hacemos la medición pasadas estas 2 horas y la filancia está disminuida, no vamos a saber si está propia de la muestra o si es producto de ese tiempo que pasó y perdimos la fianza. Esto también está pues descrito en la guía y lo vamos a hacer mañana con una muestra de líquido sinovial. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces el recuento celular se debe hacer en este líquido en la muestra completa y es uno de los parámetros más importantes a analizar
Para los reumatólogos es un parámetro muy importante y muy informativo porque dependiendo de la presencia de algunas células del sistema inmune puede estar entonces o hacerse diagnóstico de algún tipo de patología autoinmune. Debemos describir cómo se observa el sedimento de la muestra, si está hemático, si está blanquecino, cuando hayamos centrifugado la muestra, y hacer entonces el recuento de esa muestra entera. Es muy importante describir si hay un aumento de la celularidad y si estas es a expensas de polimorfonucleados o de mononucleados. Recuerden que ese recuento diferencial lo hacemos del sedimento, pero el recuento de células lo hacemos de la muestra total. ¿Listo? También es muy importante en ese sedimento hacer la identificación de cristales y hacer el recuento de la muestra total. ¿Listo? O sea, los cristales los vamos a contar en la muestra total, pero en el sedimento, si vemos que en la muestra total hay muy poquitos, podemos hacer como la identificación bien o la identificación diferencial de esos cristales. Estos nos van a ayudar al diagnóstico de artritis, que es la inflamación de la articulación y que se puede dar por distintas causas, como trastornos metabólicos, como la gota que ya lo vimos, o como por un producto de una disminución de la excreción renal o un aumento de la concentración del ácido úrico producto de la dieta, por una degeneración del hueso del cartílago, cuando hay inyecciones de esteroides, entre otros. Vamos a tener entonces de pronto producción de estos cristales. Estos cristales se forman entonces por la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, ya sea entonces por disminución de la excreción renal, como mencionamos, o por un aumento del consumo de carnes rojas, que va a estar entonces también asociado a ese aumento del ácido úrico y la formación de estos cristales. Si vemos muchísimas células o muchísimos cristales, podemos hacer una dilución 1 en 50 con solución salina hipotónica al punto 3. Y esto nos va a ayudar entonces a tener una muestra pues más manejable. En caso de que hagamos alguna dilución, el recuento debe estar multiplicado por ese factor de dilución que pues se recomienda sea 1 en 50 cuando hay mucha celularidad y cuando hay muchos cristales. Los leucocitos, los eritrocitos que también podamos observar en las muestras, los vamos a reportar como número de células por microlitro, que van a ser el número de células contadas en los 4 cuadrantes, en el caso de los leucocitos, por el factor de dilución si hubo una dilución. Normalmente nosotros nos podemos encontrar menos, en condiciones normales, menos de 200 células por microlitro de leucocitos. De eritrocitos esperamos que pues no hayan o hayan un volumen muy inferior, un número muy inferior de eritrocitos que estén en ese líquido sinovial. Aumento en el número de eritrocitos pues puede estar entonces asociado a infección o a inflamación. Cuando hacemos ese recuento diferencial, que recuerden que es muy informativo para el médico reumatólogo, nosotros esperaríamos en condiciones normales que haya menos del 25% de polimorfonucleares y más o menos entre el 70 y el 75% de mononucleares, especialmente monocitos o macrófagos. Si esta relación cambia, puede estar entonces asociado especialmente a procesos autoinmunes cuando aumentan esos polimorfonucleares y cuando disminuyen esos mononucleares. Entonces acá hay un cuadrito donde también podemos hacer como una diferenciación de la condición de ese líquido sinovial. En un líquido sinovial normal vamos a tener un volumen de 3,5 mililitros, una filancia entre 6 entre 3 y 6 centímetros de formación entonces de ese hilo. El color del líquido va a ser como amarillosito, con una viscosidad pues importante, muy parecida a clara de huevo. Y vamos a encontrar entre 50 y 2.000 leucocitos por microlitro, ¿cierto? Por microlitro por milímetro cúbico. Cuando es un líquido inflamatorio, va a aumentar el volumen, va a disminuir la filancia, el color puede cambiar dependiendo de la presencia de microorganismos o de células para verse un poco más turbio y van a aumentar esos leucocitos. Y ya si hablamos de un líquido séptico, o sea, un líquido con una alta cantidad, mucha cantidad de microorganismos, pues ya lo vamos a ver más lechoso y con un recuento superior de glóbulos blancos o de leucocitos asociados entonces a ese proceso inflamatorio. Cuando entonces vemos
leucocitos más de 75.000 por microlitro o por milímetro cúbico, hay una alta probabilidad entonces de que ese líquido sea séptico. Muy importante tener en cuenta pues que en un líquido séptico el cultivo celular va a ser muy importante pues para saber qué microorganismo es el que está ocasionando la infección. Pues ahí microbiología entra pues muy importante en este estudio. Pero también pues es importante hacer un buen recuento diferencial de ese sedimento y en algunos casos pues las coloraciones nos van a ayudar mucho a ese recuento diferencial o a identificar otras estructuras. Acá tenemos varias coloraciones que se realizan en el líquido sinovial, entre ellas, por ejemplo, el rojo Congo va a apoyar al diagnóstico de amiloidosis, la cual constituye entonces un grupo de enfermedades heterogéneas que se van a caracterizar por el depósito extracelular de material proteico fibrillar. Esto es muy importante porque puede entonces causar inflamación de ese tejido articular. Eh, Vamos a tener otras coloraciones como RAI, que nos van a ayudar a diferenciar entonces esos mononucleares o esos nucleares. Sudan negro nos puede ayudar a identificar estructuras lipídicas o inclusiones intracelulares. La tinción con rojo alizarina nos puede ayudar a identificar cristales de hidroxiapatita de calcio, de fosfato de calcio, que también pueden ser causantes de inflamación y nos ayudará entonces también a diferenciar si esos cristales son de ácido úrico o son de otro origen. El GRAM, súper importante para buscar bacterias, especialmente en ese líquidos sépticos. Y como vimos, pues entonces el rojo Congo para la amiloidosis, que puede ser también una sospecha importante para los reumatólogos. Muy bien, acá les traemos una fotico de cristales de urato monosódico en forma de aguja que van a ser entonces nos van a ayudar a ese diagnóstico de gota. Acuérdense que los cristales de ácido úrico en orina los veíamos era como en forma de rombo. En líquido sinovial no los vamos a ver en esa forma romboide, sino que los vamos a ver como agujitas. Y esas agujitas son precisamente las que causan esa inflamación tan grande en la gota, lo que genera pues tanto dolor y tanta inmovilidad para el paciente, porque pues chuzan, dañan el tejido, dañan ese cartílago, ese tejido que está pues recubriendo los huesos y eso es lo que me genera esa inflamación. Los vamos a ver entonces como agujitas y su presencia extra e intracelular va a ser el gol estándar para el diagnóstico de gota. Los vemos en el microscopio muy bonitos. Nosotros hemos visto en el laboratorio, es posible que pronto para este semestre también los tengamos. Están afuerita de los leucocitos, pero también atravesando esos leucocitos, porque pues lo que busca el polimorfo nuclear es atrapar ese cristal para pues desaparecerlo, para metabolizarlo y que no esté generando la inflamación. Entonces lo vamos a ver pues así atravesadito. Y generalmente el aspecto del líquido sinovial en un paciente con gota va a ser este aspecto lechoso. De ese líquido pues la viscosidad totalmente ausente. Y miren el aspecto lechoso producto entonces de esos leucocitos y de esos cristales que nos vamos a encontrar ahí. ¿Qué pruebas bioquímicas podemos hacer en una muestra de líquido sinovial? Podemos hacer la determinación de glucosa, de proteínas y de ácido úrico. Esto generalmente pues en procesos inflamatorios o en procesos infecciosos, dependiendo de la sospecha clínica, se van a hacer estas mediciones con respecto a la glucosa. Sus valores están muy parecidos a los de suero, no debería esperarse una diferencia mayor a 10 miligramos decilitro en la medición de glucosa en suero o en el líquido sinovial. Las proteínas van a ser también muy similares a las del plasma, con valores entre 1 y 3 gramos decilitro de proteínas, y el ácido úrico, pues principalmente para el diagnóstico de gota, pero debe asociarse a la identificación de cristales. El gol estándar es la identificación de los cristales intra y extracelulares. Pero pues también estas pruebas bioquímicas se pueden realizar. No son tan comunes como por ejemplo las que se realizan en líquido cefalorraquídeo, pero también se puede hacer su medición. Muy bien, preguntas con respecto al líquido sinovial. Entonces vamos a pasar a los líquidos serosos. Los líquidos serosos
son ultrafiltrados del plasma, que los vamos a encontrar contenidos en los espacios peritoneal, pleural y pericárdico, que tienen la finalidad entonces de lubricar las superficies de las membranas para reducir la fricción. Normalmente vamos a encontrar entonces esas cavidades delimitadas entre una membrana serosa parietal y una membrana serosa visceral. La parietal es la que está más exterior, perdón. Y la visceral es la que va a estar más cerca al órgano. Estas membranas van a estar, como ven, asociadas entonces a pulmón por la pleura, al corazón por la cavidad pericárdica y al peritoneo por la zona peritoneal. ¿Y esto por qué? Porque estos son órganos que tienen movimiento constante. El corazón late, el pulmón se ensancha y se colapsa para la respiración y el intestino, pues como está todo el tiempo procesando alimentos, va a estar moviéndose. Entonces estos órganos que tienen tanto movimiento necesitan pues un líquido, unas membranas que ayuden como a controlar esa fricción, porque si no el líquido se va, el órgano se va a inflamar todo el tiempo. Entonces, parte pues de esa función de ese líquido seroso es manejar la fricción que hay en esos órganos que están en constante movimiento. Cuando por alguna causa ese líquido seroso se extravasa de su ubicación, se produce un derrame. Y ese derrame va a tener distinta clasificación dependiendo, pues como el origen y el contenido. Entonces, si ese derrame alcanza los vasos linfáticos, el líquido se puede clasificar como quiloso o pseudoquiloso. Y dependiendo el origen, o sea, qué me causó ese derrame, que eso va a estar muy asociado también a su contenido proteico, los vamos a clasificar en trasudado y en exudado. Entonces, vamos a mirarlos entonces de pronto aquí a más detalle. Un trasudado es un líquido no inflamatorio que se origina por la alteración de factores sistémicos que van entonces a su vez a afectar la formación o la reabsorción de ese líquido. El trasudado resulta entonces de un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas en la circulación, principalmente pulmonar, o también un desequilibrio en la circulación sistémica. Por ejemplo, un infarto. En un infarto se va líquido de la cavidad, pues del corazón, donde hay una presión aumentada, a donde habrá una menor presión, ocasionando entonces un edema pulmonar. También puede suceder en pacientes con hipoproteinemia, con quemaduras, con cirrosis hepática, donde hay un aumento de la presión generada por la vena porta, entonces hay salida de ese líquido contenido en ese órgano o en esa estructura donde hay mucha presión hacia afuera, hacia sus vecindades. Por su parte, los exudados son líquidos inflamatorios. Se van a formar por un aumento de la permeabilidad capilar, por alteraciones que implican directamente la estructura de la superficie de determinadas eh, cavidades corporales. Entonces, van a estar asociados a inflamación o a procesos malignos, donde hay una pérdida de la continuidad de esos vasos capilares, un aumento de la permeabilidad de esos vasos capilares y hay salida de líquido. Entonces, en resumen, trasudados, aumento de la presión oncótica o hidrostática, un infarto, por ejemplo. Exudados, líquidos inflamatorios asociados a pérdida de la continuidad de los vasos sanguíneos, una infección, una inflamación, un carcinoma, pueden generarme derrames exudados. Vamos a ver entonces líquidos trasudados en hipoproteinemias, en diálisis peritoneal, en procesos posoperatorios, en el posparto, en obstrucciones venosas, en insuficiencia cardíaca congestiva, en cirrosis hepática. Todo esto asociado a cambios en las presiones que pueden existir en las distintas cavidades o en los vasos sanguíneos. Exudados, entonces, asociado a neoplasia como linfomas, carcinomas metastásicos, mesiotelomas,
enfermedades cardiovasculares, embolias o infartos, traumatismos, peritonitis, infecciones como neumonía, tuberculosis, histoplasmosis, entre otras, lupus eritematoso o enfermedades reumatoides. Entonces, líquidos inflamatorios, los exudados. Los trasudados, líquidos asociados a cambios en las presiones. ¿Esto es claro? Por su parte, Sí, profe. digan, sí. Hola, alguien abrió el micrófono. Bueno, voy entonces a continuar. Si alguien tiene una pregunta, me interrumpe sin ningún problema. Derrame quiloso. Se origina por la salida de linfa a través del conducto torácico, secundaria a una obstrucción, a un traumatismo o a una malignidad. Es un derrame de evolución corta. Recuerden que el quilo es la linfa de origen intestinal. Cuando comemos, todo eso que empezamos a absorber en el intestino va a formar parte de la linfa. Esta pasa por las proyecciones digitiformes de la mucosa del intestino a los vasos linfáticos y desde aquí se drena en el conducto torácico hacia el sistema circulatorio. Por lo tanto, si hay un derrame, si hay una pérdida de algún líquido, producto de una obstrucción, de un traumatismo, de una puñalada, no sé, que cortó, entonces atravesó algún órgano, por ejemplo, el pulmón, el intestino, puede haber entonces derrame de ese líquido contenido en esos vasos linfáticos y pues alguna de las cavidades. Este líquido va a ser rico en grasa, ¿sí? Va a ser muy opaco, por lo tanto un derrame quiloso va a tener altas cantidades de grasas, especialmente triglicéridos, porque acuérdense que la linfa proviene de la digestión, de la absorción de los productos de la digestión. Entonces, un derrame quiloso, por ejemplo, un quilotórax, se define por la presencia de linfa en ese espacio pleural, secundaria a la ruptura del conducto torácico, de esos vasos linfáticos, mientras que un pseudoquilotórax, que va a ser ya entonces un derrame causado por metabolismo de descomposición de líquidos celulares, eh, principalmente dado por tuberculosis o artritis, no va a tener entonces esa connotación de como el líquido contenido en los vasos linfáticos, sino que va a ser entonces eh, compuesto principalmente por esa degradación de los lípidos celulares presentes en las membranas celulares. Estos son más crónicos, son de larga duración o larga evolución, como mencioné, ocasionados principalmente por infecciones de larga data, como la tuberculosis o por una pleuritis reumatoide, o sea, una inflamación constante de esa pleura, producto de procesos autoinmunes donde va a haber degradación de esas células o daño de esas células. Las células están compuestas por colesterol u otros ácidos grasos que van a pasar entonces a ese líquido y van a darle también esa connotación, pues como de grasa, pero principalmente por colesterol. El quiloso es más, algo más agudo, más rápido, generalmente por traumatismos, por obstrucciones, donde vamos a encontrar mezcla de ese líquido con el contenido de los vasos linfáticos, ¿sí? Con ese quilo que proviene de la digestión. Mientras que el pseudoquiloso es algo más prolongado, de más tiempo y su composición va a ser más producto de la degradación de las membranas celulares que de pronto de la ruptura de algún vaso adicional. Queda clara la diferencia entre quiloso y pseudoquiloso y de exudado y trasudado. Si igual si tienen preguntas, entonces ahorita las retomamos. ¿Qué vamos a hacer con esos líquidos serosos? Vamos a hacer un análisis físico, un examen físico donde vamos a describir color y aspecto, consistencia, si hay coagulación. En algunos casos se recomienda la medición del pH o de la densidad de la muestra, aunque estos pues no son tan comunes en el laboratorio. Lo principal es color, aspecto, consistencia y si hay presencia de coagulación. Vamos a hacer el examen bioquímico, donde podemos medir proteínas, glucosa, el cloro, amilasas, albúmina, la LDH,
Muy importante la medición de lípidos como el colesterol total y los triglicéridos, porque estos nos van a ayudar a diferenciar los líquidos quilosos de los pseudoquilosos, medición de calcio, entre otros analitos. Y vamos a hacer un análisis microscópico, donde vamos a hacer recuento celular, recuerden de la muestra entera, y tinciones, dependiendo de la sospecha clínica, para hematología o para buscar microorganismos. De estos líquidos serosos, vamos a tener entonces el líquido pleural. El líquido pleural es el que está contenido entre la membrana parietal que recubre la pared del tórax y la membrana visceral que recubre la pared del Pequeño pulmón. receso Tiene y la ya el función de lubricar la pleura durante los movimientos respiratorios para que el pulmón no colapse. La recolección de la muestra se hace mediante un procedimiento llamado toracocentesis, que se realiza pues entonces con el objetivo de retirar el exceso de líquido en caso de que haya un derrame y para obtener una muestra para análisis o búsqueda de infección, de inflamación, de carcinomatosis, entre otras, para hacer un diagnóstico del paciente. También se hace la toracocentesis para visualizar la cavidad pleural y los pulmones para estudios de imagen, especialmente cuando hay derrames, y en general, pues como un procedimiento terapéutico para la mejoría del paciente en caso de que ese derrame pues le esté generando alguna y pues incomodidad o alguna dificultad respiratoria, por ejemplo, pues por su mismo aumento en la concentración. Las muestras deben depositarse en un tubo con EDTA y en un tubo seco. No, porque en EDTA, porque normalmente estos líquidos tienden a formar coágulos, por lo que es muy importante entonces que el recuento celular lo hagamos de esa muestra con anticoagulante para poder obtener una porción total de la muestra y que no vaya a haber formación de coágulos de pronto en el tubo seco que me atrape las células. Para la obtención de la muestra normalmente se extrae un volumen de 15 a 20 mililitros aproximadamente, que va a servir entonces para los estudios bioquímicos, para el estudio de anatomopatología en caso de sospecha de alguna carcinomatosis o también para estudios microbiológicos. Este volumen también va a depender de si hubo un derrame o si la obtención de la muestra se está haciendo pues de un paciente normal que no se ha derramado, sino que necesita hacerse una obtención de la muestra por sospecha de un carcinoma, por ejemplo. Entonces también pues ese volumen puede variar dependiendo de estas condiciones. El líquido pleural normalmente va a ser amarillo pálido, amarillo claro, con un aspecto transparente. Cuando se presenta alguna patología, como por ejemplo una infección por microorganismos, lo podemos observar con una apariencia turbia, un color blanquecino. También lo podemos ver sanguinolento en el caso de que haya un hemotórax, un derrame, una embolia, en tuberculosis, en procesos malignos o en una punción traumática. O lo podemos ver entonces lechoso cuando hay material quiloso que proviene de alteraciones en ese conducto torácico, pérdida de la continuidad del conducto torácico o material pseudoquiloso por inflamaciones crónicas, como vimos entonces en unas diapositivas previas. Acá hay un dibujito de un líquido pleural de aspecto normal. Miren que es como muy, como amarillito, muy transparente. No esperamos ver ni coagulaciones ni precipitaciones en este líquido, pero pues ya estas se pueden observar en el caso de los procesos que ya mencionamos. Entonces, por allá en 1972, un doctor llamado Ivan Light observó que prácticamente en el 99% de todos los derrames exudados o trasudados se podían clasificar utilizando la lactato deshidrogenasa, la LDH y el valor o la concentración de proteínas y postuló lo que se conocen como los criterios de Light, donde la presencia de uno o más criterios nos clasifica la muestra como exudado o trasudado, pues si no cumple con ese criterio. Entonces, los criterios que él propuso son que la relación entre las proteínas del líquido y las proteínas de plasma, si es mayor a 0,5, me clasifica el líquido como un exudado. Si la relación de la LDH entre el líquido y el plasma es superior a 0,6, me clasifica el líquido como un exudado. Y si la concentración de LDH en el líquido es mayor a 2/3
de la concentración de la LDH en un plasma, me clasifica el líquido como un exudado. Por eso es importante entonces la medición de estos dos parámetros por el laboratorio para que pueda haber una clasificación de estos líquidos, porque no siempre vamos a tener el contexto previo del paciente. A nosotros es posible que solo nos llegue una muestra. No sabemos si el paciente estuvo en un accidente, entonces tuvo una punción traumática del tórax, si el paciente tenía cáncer, si el paciente tenía tuberculosis. Si no tenemos ese contexto previo, pues es muy difícil suponer el origen de ese derrame. Entonces, aquí con estas mediciones bioquímicas podríamos hacer entonces la clasificación o en el caso de que para el médico esto sea importante por temas de tratamiento de manejo, también lo pueda hacer pues ya cuando evalúe el resultado de la muestra. Entonces, en los líquidos, pues a grandes rasgos nos vamos a encontrar diferencias significativas entre los transudados y los exudados. Entonces, por ejemplo, en los exudados vamos a encontrar un aumento de proteínas. Estos líquidos van a ser un poco más turbios, pueden tener coloraciones pues más santocromía que la esperada en un líquido transudado. Vamos a tener entonces también más presencia de células como los leucocitos, dependiendo pues del origen de ese exudado. Vamos a tener una LDH mayor en ese líquido. Esperaríamos que la glucosa pueda estar aumentada dependiendo también pues del origen o del origen de ese exudado. Mientras que en un trasudado, digamos que vamos a tenerlo más parecido al suero, un poco más parecido pues a condiciones normales, por lo que pues este proviene de cambios en la presión, o sea, no hay, digamos, como una afectación en general directa del órgano, sino que puede estar generado por cambios en las vecindades de ese órgano, por lo tanto esperaríamos que el líquido pleural pues esté en condiciones más cercanas a la normalidad, mientras que el exudado, como directamente sí puede provenir de una infección o de una inflamación, pues esperamos entonces que ese líquido esté un poco más afectado, más cambiado por ese origen que pueda tener. Por aquí hay otros parámetros que evaluamos, entonces la coagulación es posible en el líquido exudado, muy importante, el colesterol en ese líquido pleural. En un trasudado va a estar por debajo de 45 miligramos decilitro, en un exudado va a estar mayor a 45 miligramos decilitro, asociado de pronto también a esa destrucción celular que puede haber producto de esa infección o de esa inflamación. Entonces, este va a ser uno de los criterios más importantes para clasificarlo por el laboratorio. Si no tenemos de pronto medición de LDH o medición de las proteínas, incluso nosotros mañana en el laboratorio vamos a medir colesterol en ese líquido pleural para poder hacer esta clasificación. Y ya pues otros parámetros que podemos medir y cuya relación comparada con el suero nos puede también entonces estar clasificando el líquido. Con respecto entonces a el origen o el material que pueda contener ese derrame, el quiloso se presenta como un producto de la lesión linfática. Vamos a observar ese aspecto lechoso, blanquecino o opalescente por contener esa mezcla de linfa, de kilomicrones, de triglicéridos. Eh, y por su parte el pseudoquiloso, pues de pronto lo vamos a ver con un aspecto más lechoso, más verdoso, más asociado a esa cronicidad. Esperamos que el colesterol en un quiloso esté menor o igual que el nivel sérico, mientras que en un pseudoquiloso esté mayor que el nivel sérico, porque acuérdense que por esa cronicidad es muy probable que ese material pseudoquiloso provenga de la destrucción de las células y por lo tanto pues de las membranas celulares. Esperaríamos o podríamos ver cristales de colesterol. Los triglicéridos esperamos que estén más aumentados en el quiloso, porque recuerden que este es producto de la linfa, que es producto de esa absorción de nutrientes provenientes del intestino, mientras que en el pseudoquiloso los triglicéridos no van a estar tan aumentados. Podemos encontrar en el quiloso un pH más alcalino, en el pseudoquiloso puede ser variable
Y si medimos ya, pues hacemos mediciones ya mucho más especializadas, vamos a encontrar kilomicrones más elevados en el líquido quiloso, mientras que en el pseudoquiloso, pues es posible que ni siquiera los detectemos o estén disminuidos. Si hacemos una tinción en un estudio diferencial, en el quiloso vamos a tener la tinción de Sudán positiva, mientras que en el pseudoquiloso puede ser negativa o débilmente positiva. Aquí les tengo señaladitos de pronto como esos criterios que son más importantes, que nos vamos a encontrar a más detalle en el laboratorio. Las demás mediciones de pronto pueden ser un poco más especializadas. Estas son como más sencillas, que son la descripción de ese aspecto, la medición del colesterol y de los triglicéridos. Muy bien. Vamos a pasar entonces al líquido peritoneal. Este también es llamado el líquido ascítico. Es el contenido en la cavidad abdominal entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, que es el más cercano a el intestino. Su aumento puede estar asociado a enfermedades o a edema, o sea, aumento de ese líquido en los tejidos. El aumento de ese líquido peritoneal lo vamos a denominar ascitis. Eh, este líquido peritoneal es el resultado del ultrafiltrado del plasma y su volumen va a depender directamente de la presión oncótica hidrostática y de la permeabilidad vascular. Este líquido también se puede clasificar en trasudado o exudado de acuerdo con las determinaciones bioquímicas celulares que se realicen y se pueden presentar en los diferentes tipos de derrames asociados pues a las patologías que vimos anteriormente, trasudados en cirrosis hepática, en hipoproteinemia, en falla cardíaca congestiva y los exudados en infecciones, en cáncer o en trauma también o en inflamaciones pues propias, por ejemplo, en una peritonitis, que es una inflamación de ese peritoneo, pues vamos a encontrar aumento de ese líquido que puede ser un líquido exudado, por ejemplo. El aspecto de ese líquido peritoneal es amarillo, transparente, no lo vamos a encontrar ningún tipo de precipitación, ningún tipo de coagulación. Ya cuando cambia ese color, cuando cambia ese aspecto, pues lo vamos entonces a encontrar asociado a algún tipo de enfermedad o patología. La toma de la muestra de este líquido se llama paracentesis y se realiza pues por una punción del peritoneo del abdomen con una agujita muy fina que va a recolectar ese líquido. Normalmente estas tomas de muestra son guiadas por imagen para no ir a atravesar algún órgano pues en la parte del abdomen, sino que lleguemos directamente a la membrana que queremos obtener ese líquido. Eh, Podemos ver cambios de colores como un líquido rojizo, sanguinolento, verdoso, lechoso, marrón. Y esto va a estar asociado entonces a algún tipo de patología, una infección, una inflamación, eritrocitos en algunas de estas condiciones también. Peritonitis es una de las condiciones más habituales, complicaciones de pronto de una apendicitis que nos van a llevar entonces a un aumento de este líquido y a una obtención de la muestra. ¿Qué mediciones vamos a hacer? Las mismas que vimos anteriormente, que son descripción de color y aspecto. Podemos hacer análisis microbiológico, recuento celular de una muestra total, coloraciones especiales, recuentos diferenciales en el sedimento, todas las pruebas pues, que vimos anteriormente, todo eso asociado a una sospecha clínica detallada pues, del médico, que ya se harán las pruebas adecuadas o los cultivos adecuados en caso también de que sea una infección para que el paciente pueda recibir tratamiento. Tenemos entonces el líquido pericárdico. Este es el líquido que circula entre el pericardio parietal y el visceral, o sea, el que está unido al corazón. Su volumen es más pequeño, puede ir entre 10 y 50 mililitros en condiciones normales y su función es disminuir la fricción en los movimientos pericárdicos o en el latido del corazón. La toma de muestras se realiza mediante pericardiocentesis, que es un aspirado de líquido directamente pues, de la membrana del pericardio, o sea, del corazón. Idealmente, pues vamos a tener dos muestras, una en tubo seco y una con anticoagulante, porque como vimos, pues estos líquidos viscerales, líquidos serosos, tienden a formar coágulos. Entonces, tener una muestra sin anticoagulante es supremamente valiosa para hacer el recuento celular.
Es una muestra muy poco común, pero es una muestra muy valiosa por su volumen tan reducido y por la dificultad y como lo especializado de la toma de la muestra, lo difícil que es obtener una muestra del corazón, lo peligroso que es funcionar el corazón. Entonces, así nos llegue un volumen súper poquitico, hay que tratar de maximizarlo y de cuidarla muy bien porque es muy difícil de obtener. En condiciones normales es un líquido amarillo claro, de color de aspecto transparente, sin turbidez, sin precipitados, sin coagulaciones. Cuando esto cambia, cuando se presenta turbidez, cuando se presenta xantocromía, esto va a estar entonces asociado a patologías como infección, inflamación, entre otras. La más común es la pericarditis, que es una inflamación producto de la infección por bacterias que pues pueden provenir del torrente sanguíneo por una sepsis o en el caso de prótesis cardiovasculares también, si no se realiza un buen procedimiento, pueden traer microorganismos que inflamen entonces ese pericardio y me genere un aumento entonces en el volumen del líquido y todas las manifestaciones pues que hemos visto anteriormente. De este líquido, entonces, como vimos pues aquí un resumen, vamos a encontrar cambios de coloración en las patologías mencionadas. Normalmente esperaríamos encontrar una baja cantidad de leucocitos, menos a 200 leucocitos por microlitro, por milímetro cúbico. Cuando aumentan, entonces este número de leucocitos van a estar asociados principalmente a infecciones o a cáncer en caso de procesos inflamatorios. En el recuento diferencial, normalmente esperamos que haya un 25% de neutrófilos, como polimorfonucleares y de mononucleares entre el 45 y el 65%, células mesoteliales o las células propias del órgano en un 20%. Si aumentan los neutrófilos, es posible que estemos ante infecciones bacterianas. La glucosa esperaríamos encontrarla mayor a 40 miligramos de decilitro. Si estas concentraciones de glucosa bajan, puede estar entonces también asociado a infecciones bacterianas o a neoplasias y también se puede medir la adenosina deaminasa, que es después una molécula que va a ayudar a el funcionamiento normal del corazón y esperamos que esté pues aumentado en algunas infecciones, especialmente tuberculosis, producto propio de esa inflamación. Acá también vamos a hacer vamos a hacer medición en la muestra total del número de células y si hacemos recuento diferencial o tinciones, lo hacemos del sedimento y las pruebas bioquímicas las hacemos de el sobrenadante. Acá es muy posible que haya punción traumática, por lo que entonces es importante hacer como esa diferenciación en el sedimento y el sobrenadante de la presencia de glóbulos rojos, que va a ser pues muy informativo del origen de estos, porque pues esperaríamos que en el líquido no hayan tantos eritrocitos. Entonces, tras esa punción traumática se pueden presentar. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta presentación de líquidos corporales? Voy a prender por aquí la cámara. ¿Algo no quedó claro? Lo podemos volver a mirar. Si quieren profundizar en algo más. No. Bueno. No, profe. Espero entonces que esto les haya quedado pues muy claro. Igual como les mencioné, la guía tiene como un resumen de todos estos líquidos que vimos, de todas las pruebas que vamos a realizar en el laboratorio, de todas las funciones, pues de toda la descripción de aspecto, de color aspecto de las pruebas que hacemos. Entonces nos va a ayudar mucho como un resumen para estudiar y para el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio, muchachos? Eh, termino esta ideita y te doy la palabra a Diana. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Vamos a analizar color y aspecto de los líquidos que tenemos disponibles. Vamos a hacer descripción de estos, recuento de la celularidad en cámara de Neubauer. Vamos a hacer medición de glucosa para líquido cefalorraquídeo y medición de colesterol total en líquido pleural.
y esto nos va a ayudar entonces a esa clasificación de ese líquido pleural y hacer la comparación entre la glucorraquia y la glicemia. Vamos a hacer prueba de la filancia en un líquido articular, que son los que probablemente vamos a tener disponibles para mañana, y con eso completaríamos entonces una batería de pruebas importantes, que son como las que tenemos que saber básicamente para abordar estos líquidos en el laboratorio. Dime, Diana, que habías alzado la mano. Pero bueno, yo le quería hacer una pregunta, pero